Entonces, por ejemplo, tenemos el primer ejercicio. Dice lo siguiente. Una asociación dedicada a la protección de la infancia decía estudiar la relación entre la mortalidad infantil en cada país y el número de camas de hospitales por cada 1000 habitantes, obteniendo la siguiente información. Entonces, ahí tenemos donde X, en este caso, es el número de camas, e Y es la mortalidad que se está midiendo, en porcentaje, ya para que lo tengan en cuenta. No quiere decir eh, que en este caso se mueren 5 niños, o en este caso por país, ¿ya? No, en este caso. Hay 50 camas y la mortalidad infantil es de un 5%. Hay 100 camas, la mortalidad es de un 2%. 70 camas, un 2,5% y así sucesivamente para el costado. Entonces, en este caso, eh, se quiere estudiar recién la relación. Entonces, no está dado por sentado que existe una relación de los elementos que están ahí. Para demostrar y de validar que haya una relación, que puede ser positiva o puede ser una relación negativa, nos preguntan varias cosas. Me preguntan confeccionar el diagrama de dispersión, la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y, la covariancia y el coeficiente de correlación. Bajo esos formatos, yo ahí me puedo dar cuenta que si existe o no existe una correlación, ya bajo esos elementos. Para eso, vuelvo a repetir, la idea, puedo ocupar obviamente hacer los cálculos manuales o ocupar el Excel, ya no hay problema, ya para nuestra prueba. En este caso yo voy a ocupar el Excel para hacer los ejercicios. Chicos, un aspecto importante con respecto a la prueba. La prueba, vuelvo a repetir, el próximo jueves. Eh, Cosa que no voy a permitir que sí permití en la prueba anterior. Lo bueno acá que hubo una cantidad mínima, podríamos decir, de estudiantes que lo hizo, pero se le dio las facilidades, pero ahora ya no. ¿Cuál fue esa facilidad? Por ejemplo, muchos compañeros me dijeron, profe, sabe que está haciendo la prueba y se me acabó el tiempo y no alcancé a subir el archivo del cuarto ejercicio. Porque eran 4 de ese día en la prueba. ¿Sabe, profe? Me puse a hacer los ejercicios, no pude subir al tercero, no alcancé a subir el primero. Si usted no alcanzó a subir un archivo, no se sube. Ya, para que lo tengan en cuenta. Se sube lo que se subió, no. Si por algún motivo usted subió el primero, el segundo y el tercero y el cuarto no alcanzó a subir, no, lamentablemente no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque para eso les doy las 24 horas. Entonces, si yo sé que no voy a estar, pucha, en mi casa es mucho ruido. O voy a estar, sabes que después de esta clase tengo otra clase. eh, o simplemente tengo muchas cosas que hacer en este horario. Y además, o en mi casa hay un solo computador o hay un solo teléfono. eh, o la conexión en este rato es peor que en la tarde. eh, hacer todo organizarse de tal manera, o la voy a hacer la prueba a las 10 de la noche, la voy a hacer a las 9 de la noche, la voy a hacer a las 4 de la tarde, las voy a hacer en la mañana, a las 8 de la mañana, me voy a levantar, voy a despertar temprano, lo voy a hacer a las 6 de la mañana, me voy a acostar más tarde, lo voy a hacer a las 2 de la mañana, ¿ya? Se puede hacer, ya muchos de compañeros suyos lo han hecho de esa manera. Eh, Sé que todos tenemos problemas de conexión, todos tenemos A, B y C, hasta la Z de problemas para poder cumplir nuestro objetivo. Pero si varios compañeros lo pueden hacer, no quiere decir que ellos están favorecidos, tienen una buena conexión estable, tienen como 10 computadores en su casa para poder realizarlo. Quizás tienen los mismos problemas o peores problemas que ustedes, pero lo están cumpliendo. Así que si alguno, vuelvo a repetir, no alcanza a subir un ejercicio o dos ejercicios, o los ejercicios que sea, no lo alcanzó a subir, no lo suben. Ya para eso tienen el horario de 2 horas para realizar las pruebas, por eso son mucho más acotadas para que yo en máximo 80 minutos, 70 minutos lo pueda hacer. Y cuento 120 minutos para poder resolverlo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya.
lo repito, ¿por qué? Porque es injusto para las personas que cumplen el tiempo. No es por obviamente, porque quiero ser intransigente en este caso, no, es un aspecto injusto. Vamos a suponer que un compañero A resolvió la prueba y la hizo bien y se demoró las 2 horas, justo las 2 horas, alcanzó a enviar las otras. Y no es justo que un compañero 10 minutos, 20 minutos después, media hora después, incluso te escriben por correo, profe, no pude subir el documento, pero media hora después, imagínense, 30 minutos después de haber terminado el tiempo que usted comenzó la prueba, ni siquiera el tiempo de que uno les da de límite. Ya, bueno, por decirte, hay compañeros que empezaron la prueba a las 8, a las 10 y media me están escribiendo, profe, no alcancé a subir la actividad, 10 y media. ¿Qué es lo que debería hacer una persona responsable? Si yo no alcancé a responder la prueba, ¿a qué hora dice escribirme el correo? Si empezó a las 8 en su intento, ¿a qué hora debería empezar a escribirme? No sé, ¿alguna respuesta que piensan ustedes? ¿A qué hora debería escribirme una persona por correo, un correo? Si empezó a las 8 de la noche la prueba. Ninguna idea. Si una persona que empezó a las 8 de la noche la prueba, a las 10 debería estar escribiendo el correo. Si es por el motivo que él dice, me metí justo y a subir los archivos, que terminé la prueba recién, y lo voy a subir y no me dejó subir. A las 10, 10 1 minuto, 10 2 minutos, 10 máximo 10 5 minutos. No podría estar escribiendo a las 10 y media. Incluso, incluso más responsable aún es escribirme el correo y mandarme aquí está, profe. Sabes que no pude entrar o se me cayó el internet, pero estaba haciendo el ejercicio y acá está la prueba. Listo. Así que para la prueba del próximo jueves, si yo no alcancé a enviar nada, nada por correo. Ya, si no lo alcancé a enviar, no se alcanzó a enviar nada. Salvo que, vuelvo a repetirlo, hice la prueba, se me cayó el internet y usted me escribe, cuando vuelva el internet inmediatamente tiene que escribirme. Se cayó la conexión. Y además, obviamente, se lleva un registro. Yo puedo entrar acá a la plataforma, puedo ver su IP y puedo ver a qué hora ingresaron y puedo ver si se desconectó automáticamente. Puedo ver todo, chicos. Si yo veo que su IP se conectó cada 5 minutos, cada 3 minutos también lo puedo ver. Porque el software me permite ver esas opciones. No sé qué páginas están viendo, solamente me interesa en la página para que no se asusten. Solamente puedo ver lo que están haciendo en el ambiente de aprendizaje. Entonces, ahí yo veo las conexiones. Entonces, si alguno me dice, profe, se me desconectó, en el sistema me va a aparecer como que nunca, que el intento empezó y sigue corriendo el tiempo, pero nunca hizo ningún cambio. Nunca, ni siquiera cambió la segunda pregunta, ni siquiera cambió la tercera, ni siquiera cambió la cuarta. No pudo hacer ningún cambio. Entonces, obviamente ahí, no sé, el alumno ahí tiene razón, se le cayó el internet y tiene que volver a empezar la prueba desde cero. Cosa que se ha hecho con muchos estudiantes, ¿ya? Y no hay problema en ese aspecto. La idea, vuelvo a repetir, es la segunda prueba, que es la próxima semana, ningún mensaje por correo, todas las preguntas en la plataforma. Hacen el ejercicio 1, lo suben. Hacen el ejercicio 2, lo suben. Hacen el tercero, lo suben. Hacen el ejercicio 4, lo suben. Y lo van terminando. ¿Ya? Vuelvo a explicarle bajo ese formato. Bajo esa lógica, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. El sistema igual me permite que yo copie y pegue en el Excel. No necesito andar escribiendo de una pantalla a otra. ¿Ya? Normalmente los ejercicios que voy subiendo, más allá que estén escritos en otro formato, puedo llegar y copiar la tabla y pegarla. Y el Excel lo deja bien, no hace ningún problema. Por ejemplo, yo para hacer la corrección de la prueba lo hice así. Fui revisando, no sé, la pregunta 1 de
me llegó la pregunta uno, copié la tabla, la pegué nomás y hice los cálculos. Después la pregunta 2, la 3, la 4, la 5. Eso no me llevó más de 10 minutos hacer toda la corrección de la prueba. Y luego, obviamente, subirlo. Obviamente uno no espera que ustedes se demoren 10 minutos, uno espera que se demore un poco más, se demoren el triple de lo que me demoro yo. Si yo me demoro en una prueba de 10 minutos, ustedes deben demorarse 30 a 40 minutos en responder la prueba. Incluso yo subí la foto a a una nube para que la pudieran ver cuando verán la corrección. Ya también para que lo tengan en cuenta. Volviendo a la clase en sí, entonces quiero ver si hay alguna relación de los números de camas con la mortalidad infantil. Para eso, vamos a trabajar en mi Excel. Entonces, dejo de compartir acá la pregunta y voy al Excel. Entonces, ahí está el Excel ya bien definido. Tengo que simplemente esperar el hecho de copiar los datos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, eso no requiere mucho más tiempo, ¿no? Normalmente me demoro más en trabajar el hecho porque lo estoy grabando en dos elementos, en un elemento que es el Teams y el otro el OBS, ya que hace que trabaje un poco más lento en las grabaciones de las clases. Entonces, ahí tenemos en nuestro Excel. Voy a expandir un poco más. De mi Word, obviamente del elemento que yo tenga, sea lo que sea, yo voy a copiar mi ejercicio. También, chicos, con respecto a la prueba, si alguno no tiene computador y solamente está jugando el teléfono, por favor avisarme, me dice, ¿sabe, profe? Estoy trabajando solamente en computador. En mi casa hay un solo computador. O no tengo computador. Ya lamenté que puede ocurrir. No hay problema en eso. Entonces veamos, chicos. En el ejercicio me preguntaban varias cosas. Me preguntaban confeccionar el diagrama de dispersión. También me preguntaban los coeficientes de correlación, las covarianzas, la división estándar y obviamente lo que uno permite. Mientras donde recuerden la X, vamos a copiar ahí para que combinemos las celdas ahí para que salga más rápido. Vamos a ver mientras un compañero me escribía un comentario. ¿Se escucha bien ahora el audio? ¿Ahora sí, Luciano? Sí, creo que se escucha bien. Ah, ok, Luciano me decía que se escuchaba cortado. ¿A usted quizá todavía se le escucha cortado el audio? ¿Puede ser el tipo de conexión que esté utilizando? No sé si a alguien más se le escucha cortado. Claudio me dijo que no. Ahora sí, ok. Veamos. Tenemos acá las cosas que lo están preguntando. Confeccionar un diagrama de dispersión. Entonces, confecciono el diagrama de dispersión. Vamos a ver si puedo confeccionarlo. Hago el elemento para allá. Elijo las variables. Insertar. Gráfico. Un gráfico de dispersión. Elijo ese con puntos. O de nube de puntos. Y vamos a ver si lo grafica. ¿Ya? Entonces, en ese caso, me grafica la variable X, que está acá abajo, del 50 al 150, y la variable Y. Entonces ahí me encuentra la relación, ¿no?, de los elementos. Yo en el gráfico lo puedo hacer mucho mejor, lo puedo hacer más bonito, colocándole títulos. En este caso, ese va a ser mi eje X, y el eje X era el número de camas. Número de camas. Obviamente de lo que está estudiando. Y obviamente también puedo agregar el número, el eje título al eje vertical principal, que en este caso era el porcentaje de mortalidad que se está estudiando en este caso, por cada 1000 habitantes. ¿Ya?
Y vamos a puedo cambiarle la variable a la y ahí, para no colocar la y, lo vamos a llamar gráfico. Gráfico de nueva dispersión. Bueno, les pone el nombre que ustedes quieran ahí al ejercicio. Ya, gráfico de dispersión. Está confeccionado el diagrama de dispersión, nube de puntos. El gráfico de dispersión, al verlo, me percato de lo siguiente. Creo que sí hay alguna relación, que es una relación negativa, según lo que veo en el gráfico. Porque con lo que veo en el gráfico, eh, puedo interpretar que a medida que el número de X va aumentando, el número de Y empieza a bajar. Entonces yo podría decir que hay hasta el momento hay una relación, que si tenemos más camas, menos muertes van a haber, menos porcentaje de mortalidad va a haber. Eso es más o menos como la idea que tengo en mi cabeza con respecto al ejercicio. Entonces ya tenemos las variables listas con el gráfico. Entonces me estoy percatando que sí hay una relación. Me falta ver lo siguiente, me falta ver la división estándar de X, la covarianza y la división estándar de Y, para estar más seguro. La división estándar. Puedo escribir desviación, desvest.p, desviación estándar poblacional de la X, y elijo los valores de la X. Enter, y me da una desviación estándar 68.59. ¿Qué quiere decir eso? Lo dejaréis con 2 decimales. Incluso. Que los números, mejor dicho, para ser exacto, que el número de camas varían con respecto al promedio entre 68 camas. 68 y 69, si lo digamos con número entero. 68 y 69. Esa es la división con respecto al promedio. Entonces, aproximadamente, yo, por ejemplo, si yo sacara el promedio de camas en este ejercicio, la gran mayoría se encontrará con más 68 o menos 68 con respecto al promedio. Ejemplo, si el promedio fuera 100, yo voy a un lugar, encuentro el ejercicio y me percato que en verdad hay 150 camas. Está dentro de los rangos que uno espera. Entonces eso significa la división estándar. Entonces, ¿cuán separados están del promedio la mayoría de los datos? Hacemos lo mismo para la Y. División estándar, elegimos los valores. Y la mortalidad me da uno de 1.86%. O sea, con respecto al promedio, que está en porcentaje, la división, estos datos están separados 1.87. Yo no puedo compararlo y decir, pucha, las X son mucho más grandes que la Y. O sea, están mucho más dispersos la X que la Y. ¿Por qué no? Porque uno me indica una cantidad que en este caso son números de camas y en este caso me está indicando el porcentaje de mortalidad. Yo no puedo llegar y compararlo. Es decir, es mucho más variable las camas que la muerte. Ya, ¿por qué no? Porque son dos variables distintas, dos variables que se miden distintos, no las puedo comparar. A diferencia, yo podría comparar dos divisiones estándar de utilidades. Esta empresa tiene estas utilidades como división estándar. Tiene este promedio, por lo tanto, su división estándar de tanto. Y esta segunda empresa también tiene este promedio, pero tiene una división estándar de esto. Entonces también es el mismo formato. Ahí lo podría, entre comillas, comparar. Esta empresa es mucho más homogénea que la otra. Esta empresa tiene ventas muy variadas entre un tiempo y otro. Entonces, eso sí lo puedo hacer, pero no podría hacer una comparación, en este caso, entre las dos variables X y Y, y son distintas. Yo no podría decir, esta variable varía más que la otra, pero tengo que también fijarme bien en el contexto en que se miden. ¿Ya? En este caso está midiendo cantidad de camas y está midiendo porcentaje. ¿Ya? Lo mismo que, por ejemplo, yo quisiera medir la división estándar de los sueldos, ver con la división estándar de los hijos. La cantidad de hijos es una variable cuantitativa discreta.
Entonces la gente tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos, ¿ya? Entonces normalmente para encontrar una persona, normalmente la diferencia es de 3 o 4 hijos como máximo. ¿Ya? ¿Usted cuántos hijos tiene? 0 hijos. Ah, yo tengo 2, ya. Entonces ahí tenemos una diferencia pequeña. Pero los sueldos no. Los sueldos, la división estándar es mucho mayor. Ah, ¿sabe qué? Yo gano 300.000 pesos. No, yo gano 800.000. Entonces ahí tenemos un abanico mucho más grande de diferencia. Luego, chicos, la covarianza. La covarianza tiene que ver la varianza entre los dos datos ya como relacionados. Entonces, igual, la covarianza. Si me olvido, vuelvo a repetir, si me olvido del comando, está siempre la opción de fórmula. Entonces yo voy a la opción de fórmula. En matemáticas, hay estadística, y me va indicando si es que yo me olvido de la fórmula. Porque puede ocurrir, ¿eh? O si busco cuál es la covarianza, covarianza, entonces dice ahí covarianza M y covarianza P. Entonces en este caso, porque de repente como estos sistemas son completamente creados en Estados Unidos, eh, a veces algunos elementos lo escriben en formato español y otros no. ¿Ya? Entonces en este caso ahí, la covarianza está escrita como covarianza, en mi caso. En su caso esto tiene que ver cuáles son los valores que usted elige. Entonces, por ejemplo, matriz 1, tengo que elegir los elementos que están en la matriz 1. Luego, la matriz 2, mismo procedimiento. Y listo. Y tengo una covarianza negativa de 105. Eso quiere decir que hay una relación, que el negativo me indica que es una relación negativa, quiere decir que la pendiente de este gráfico es negativa, que a medida que la variable x vaya subiendo, la variable y va a ir bajando. Eso me indica la pendiente negativa. También lo puedo interpretar de otra manera. Puedo decir que hay una relación inversamente proporcional, porque es negativa. Inverso va a ser lo contrario. Y el coeficiente de correlación, también tengo que fijarme bien cómo está escrito en la fórmula, coeficiente de correlación, y me va a indicar las variables exactas para el ejercicio. Entonces, en este caso, coeficiente, ahí, o R de Pearson, con algunos lados dice, aparece. En algunos lados aparece como coeficiente, bueno, sí aparece como coeficiente, coeficiente de correlación, para que vean que es lo mismo, coeficiente de correlación, matriz 1, matriz 2. Me estaba pasando un poco, le puse K2 y K1, ¿no? Ahí, K1, ahí, listo. Y me indica si es que hay un coeficiente de correlación. Si no me indica nada, lo más probable es que haya un error, acá, acá 1, y me indicó un coeficiente de correlación de 1. Para estar más seguro que lo hice correcto, busco Pearson. 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 Elijo el elemento de la matriz 1, Pearson, ahí, punto coma, la matriz 2. Cierro paréntesis. Y me indica que eso es negativo 0,82. Entonces el coeficiente de correlación estaba mal hecho. Y obviamente acá, vamos cambiando acá, por ejemplo, vamos a ir que me haya equivocado en mi fórmula y lo corrijo. Y me tiene que dar la misma solución, coeficiente de correlación y con la Pearson. ¿Se está fijando? Entonces, muchas veces uno comete los errores. Estoy tratando de mostrarles como los errores típicos y que se cometen en la prueba. Esa guía la voy a subir a la plataforma, estimado, ¿ya? Para que la tengan. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, el mismo cálculo lo hice dos veces. Lo hice con la fórmula de coeficiente de correlación y la con de Pearson. Concretamente es lo mismo, ya no es una distinta a la otra. El coeficiente de correlación me indica un negativo 0,82%. ¿Realmente es una relación completamente inversa? Sí, y está bastante cercana al menos uno, por lo cual sí existe firmemente, podríamos decirle, una relación que indica que la cantidad de camas influye en la mortalidad. Si yo este número
que el 0,82, que puede ser cualquiera de los dos, vuelvo a repetirle, lo elevo al cuadrado, en este caso me da un 67,42 y lo voy a escribir en porcentaje, ¿eh? Un 67%. Eso quiere decir que bajo el estudio, la mortalidad, en este caso que se trataba de la mortalidad infantil, si no me equivoco el problema, sí, la mortalidad infantil, el 67% es explicada, esa mortalidad infantil es explicada en base al número de camas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que según el problema, yo puedo interpretar que el 67% de las muertes se deben a que no hay camas en el hospital. O sea, yo puedo obviamente tener un elemento que ¿cómo podemos evitar que no haya, que la mortalidad infantil disminuya un poco? Obviamente nunca va a llegar a cero. Puede ser habilitando más camas en el hospital, bajo esa percepción. Entonces, para eso me sirve la estadística. La estadística me sirve para ver con los datos duros, poder llegar a interpretaciones, encontrar relaciones que de repente uno piensa que hay y puede ser lo cierto, que sí existe la relación. Pero puede ser que el efecto sea minúsculo o el efecto sea mayor, dependiendo de los datos que yo voy entregando. Por ejemplo, en una empresa, aunque sea duro, decirlo, de repente yo tengo 100 trabajadores en la empresa, hago los cálculos de producción y los comparo con la producción que tenía hace un mes, quizá tenía menos trabajadores. Entonces voy viendo que quizá no me sirve tener muchos trabajadores, por lo tanto por eso reduzco un poco la fuerza laboral. Eh, entonces eso son las cosas que de repente tiene que ser una persona que es administrador, de repente tanto de o ingeniero comercial, o en este caso alguien que se dedique al aspecto de negocio. Tiene que tomar decisiones con respecto al número. Sabe que usted no me está rindiendo, por lo tanto lo voy a despedir. Sabe que usted me está rindiendo bastante bien, le vamos a dar un bono. Sabe que mis trabajadores trabajan bastante bien, vamos a aumentarle su sueldo. Entonces, esas cosas ustedes tienen que tenerlo bastante claro, ¿eh? Y lo mismo cuando llega, a pesar que no tomen las decisiones, igual proponer decisiones. No pueden solamente dejarse llevar. O sea, el jefe está pasando esto y le muestro los datos. En este caso, si yo trabajara en un hospital y quiero ver, debiésemos pedir más camas. Puede ser que ni siquiera me escuchen, pero simplemente lo manifesté, ¿eh? O sea, aquí tenemos ahí un dato importante. Bajo ese formato yo también puedo predecir, ¿eh? Podría predecir eh, encontrar una recta de regresión. Y la recta de regresión se calcula de la siguiente manera. Calculamos un valor m y un valor n. El valor m, como dijo el compañero en la clase pasada, se calcula como la covarianza partido por la división estándar de x, pero al cuadrado. Entonces me indica un m de ser negativo 0,02. Lo vamos a achicar un poco más para colocarlo con menos decimales, con dos decimales más, menos 0,02. ¿Qué significa esa m, que es la pendiente? Que por cada cama extra que yo agrega, en este caso al hospital o que se está estudiando, por cada cama extra que agregue, la mortalidad se va a disminuir un 0,02%. ¿Ya? Eso va a disminuir. Eso es lo que me indica la E. La N, vuelvo a repetir, la N no tiene mucha gracia que la interpretemos, pero igual lo vamos a hacer. La N tiene que ver con respecto al promedio. Entonces yo voy a escribir ahí promedio. No necesito hacer los cálculos, simplemente anoto acá promedio menos promedio de. Calculé el promedio de Y, ahora es el promedio de X multiplicado por el valor de. Si se fijan, puedo escribir completamente la fórmula, ¿no? Incluso para que sea más exacto, le voy a colocar un paréntesis para que sepa el Excel que lo tiene que hacer eso primero y después restar. Me indica 5,59. Eso me está indicando el ejercicio. Me indica un valor de n de 5,59. Cosa que no tiene lógica, ¿eh? ¿A qué se refiere?
Si no hubiesen camas en la N, si el hospital no tuviera ninguna cama, en este caso, la mortalidad en ese lugar, en ese país, vamos a suponer que el país no tiene ninguna cama de hospital, la mortalidad infantil debe ser alrededor de un 5,59%. Eso me indica el valor de N. Bajo el contexto del problema, vuelvo a repetir, si en el hospital, en este hospital, o en este caso en este país, porque se está estudiando por país, no hubiese ninguna cama de hospital, la mortalidad infantil debe ser del 5,59%. ¿Ya? ¿Por qué bajo ese formato? Algo así, pero puede haber más mortalidad, sí. Pero recuerde que la variable que estoy estudiando solamente explica el 67% de las muertes, no explica la totalidad. Entonces, en este caso, un 5,50. Por lo cual, ya luego de haber creado mi m y mi n, yo puedo decir que mi recta de regresión va a ser y menos 0,02 x más 5,59. Eso quiere decir que esa es mi recta de regresión. Concretamente, yo podría suponer, ¿qué pasaría si en un hospital tuviese 80 camas? ¿Cuál sería el porcentaje que yo espero de muertes? Si un hospital tiene 80 camas, eso debe ser igual a menos 0,02 multiplicado por 80, que eso es la X, más el 5,59. Entonces, yo espero que cuando hayan 80 camas, si hay 80 camas, la cantidad de muertes sea de 3,99%. Esa sería la mortalidad por cada 100.000 habitantes. Pucha, si tengo un hospital mucho más grande, ¿qué pasaría si colocásemos 300 camas? Vamos a ver si es posible, si colocamos 300 camas. 300 camas sería igual a negativo 0,02 por, en vez de escribir X, reemplazo por 300, más el 5,50. Si hubiesen 300 camas, me da un porcentaje de mortalidad de menos 0,41. Cosa que no es posible. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre cuando yo hago una recta de regresión, una interpretación, yo estoy esperando con valores ya conocidos, entre comillas, con valores que estén en el rango de valores en este caso. Si me fijo, el máximo era 250. Entonces el X300 no lo podría estudiar, porque me va indicando, pucha, van a morir menos 0,41. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a nacer un 0,40% o 0,4% de niños más. Pero mi estudio era con respecto a la mortalidad, no era con respecto a los nacimientos. Entonces, ¿qué pasaría si voy a probar con un 260, algo más acotado, más cercano al 250? Ahí sí sería más adecuado. Por eso, eh, es irrisorio, es ilógico que yo reemplace con valores demasiado extensos o me proyecte demasiado futuro con los datos que tengo. Vuelvo a repetirles, si usted, por ejemplo, ingresa a Google y busca los comienzos de la pandemia, en Chile, por ejemplo, hubo personas que decían, de aquí a abril vamos a tener 5 millones de contagiados. 5 millones de contagiados, ya es un número bastante grande. Eso sería que nuestro sistema de salud fuera el peor del mundo, incluso de toda la galaxia completa. Pero según los datos matemáticos y según el formato que lo hicieron, daba. Pero hicieron una correlación muy extensa, con datos muy, podríamos decirlo, muy limitados. Es como yo vuelvo a repetir, vaya, mido cuántos contagiados hay en la primera semana. Entonces, obviamente, la primera semana fue un disparo bastante amplio, fue bastante mayor el ejercicio. Ajá, y yo con esos 10 datos voy a extrapolarlo a 100 días. Entonces, solamente analicé 10 días y lo voy a extrapolar a 100 días. Obviamente me va a dar una expansión mucho mayor. Claramente me voy a sobrepasar con los datos. No voy a cumplir lo que yo quería calcular. Es lo mismo que dijera, estoy trabajando en una empresa que vende lápices, pues lápices grafitos. Eh, los primeros 10 días que hice el análisis de gráfico, del análisis, me di cuenta que vendíamos, el primer día vendí 50 lápices, el segundo día vendí 70, el tercer día vendí 2 lápices, el cuarto día vendí un lápiz, el quinto día vendí 0 lápices, y así sucesivamente hasta el décimo día. Entonces después voy a decir, al día 100 voy a predecir que voy a vender 1500 lápices, cosa que no va a ocurrir. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque si yo hago un análisis diario de ventas con respecto a un producto,
En este caso el concepto de lápices, quizás los lápices se vendieron mucho ese día por A, B, C motivo. Quizás había una prueba, entonces todo, había por ejemplo una prueba como el Simpson o la PSU o la PTU, como están cambiando ahora, o la prueba que se llama Futuro. Eh, entonces, como muchos necesitaban lápices, fueron a mi negocio y compraron los lápices. O era un día de votación y necesitaban los lápices. También puede ser. Y los demás días fueron días tradicionales, fueron días normales. Entonces no vendía muchos lápices. Entonces, en ese caso, tengo que ver siempre, cuando veo una relación, más allá de lo que yo crea, tengo que tener los datos acordes que me demuestran los valores. Acá la idea de los valores es no tener la esperanza de que algo va a ocurrir. Ya cuando tengo un negocio, cuando tengo una empresa. La idea es que sea con datos duros. Va a ocurrir esto, está ocurriendo esto, y estas son las decisiones que vamos a tomar. Ya para que lo tengan en cuenta. Después la tercera unidad vamos a ver un poco más de probabilidad, y la probabilidad tiene que ver más que nada con el pensamiento mágico que uno de repente tiene, pero de repente los datos nos bajan de esa nube. Como por ejemplo la opción de ganarme el kino. La probabilidad de ganarme un juego, los 2.000 millones que hay en el kino, no sé si a alguien lo habrá ganado. Pero ¿cuál es ahora la probabilidad de que alguien se gane los 2.000 millones? Entonces, obviamente existe la posibilidad. Aunque esté arreglada la máquina o no esté arreglada la máquina, existe posibilidad de ganarse. Pero hay que hacerlo. Hay obviamente cálculos reales que me indican eso. Eh, Preguntas con ese ejercicio. Lo que me interesa, vuelvo a repetirles, son las interpretaciones, lo que más vale en las preguntas. Los cálculos los hace completamente el Excel. ¿Ya? Si yo los elijo bien, no hay problema. ¿Por qué me refiero a que evitar errores? Porque por la prueba anterior, vuelvo a repetirle, muchos, por ejemplo, cuando calculaban el promedio, hacían bien la tablita, todo, la tabla está excelente, ¿eh? No hay nada que cambiar en la tabla. El problema era que cuando decían es que calcular el promedio era el valor total partido, disculpe, la multiplicación de la x por la f partido por el total. Entonces, ¿qué es lo que algunos escribían? En vez de colocar, si el total estaba acá, elegían la casilla que estaba acá adelante. ¿Por qué elegían esa casilla? Porque como cuando estábamos haciendo un ejemplo, quizás yo ocupaba 8 datos y en la pregunta venían 10. Po. Entonces, obviamente, si yo agarro el Excel que el profe hizo, no me va a cuadrar, po, porque tengo más datos. Es lo mismo acá. Por ejemplo, si esta columna yo la hubiera hecho hacia abajo, la hubiera copiado hacia abajo, mismo problema. Hubiese tenido que eh, girarla, transponer la tabla para que me cuadrara con la fórmula. Entonces eso debo tener cuidado cuando haga la prueba, cuando haga una pregunta. Vamos chicos, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver otra variable, ¿ya? Otro ejemplo de lo que tenemos acá. Un problema que se llama un problema número 4. Ahí está escrito. ¿Se fijan ahí? Está el problema. Si lo hago ahí, normalmente me sale toda la variable que tengo escrita y no me sirve que sea tan extensa. Como máximo hasta ahí no podría hacer ahí el ejercicio. Entonces tenemos lo siguiente. Dice, se ha realizado una encuesta preguntando por el número de personas que habitan el hogar familiar y el número de habitaciones que tienen en casa. La tabla siguiente recoge la información obtenida. Entonces yo tengo esa tabla eh, y se pide una tabla bidimensional, una distribución marginal de x e y, un promedio de x, la división estándar de x e y, las covarianzas y el coeficiente de correlación y interpretar el coeficiente de correlación. Entonces, ¿qué yo haría en este caso? Tabla bidimensional. ¿Cómo hago una tabla bidimensional? Pues entonces uno de repente se quiebra la cabeza pensando esas cosas. Entonces, en la tabla bidimensional, primero, acá abajo va el eje X. En este caso, el eje X son el número de personas. Entonces, aquí escribimos número de personas. Normalmente uno lo escribe un poco más abajo. Número de personas.
Y acá arriba, en el eje Y, va el número de habitaciones. Número de habitaciones. ¿Ya? Entonces, cuando yo creo la tabla bidimensional, pasa eso. ¿Ya? Escribo número de personas, número de habitaciones. El número de personas lo escribo hacia abajo. Veo que las personas me eran 3, 5, 4, 6, 5, 5, 4. Entonces, las personas me respondieron 3, 5, 4 y 6. Creo que no hubo más respuestas. Algunas se repitió, ¿eh? Por ejemplo, en dos lados me respondieron 5 y en dos lados me respondieron 4. Número de personas 3, 5, 4. Número de habitaciones. Tenemos 2, 3 y 4. Número de habitaciones 2, 3 y 4. Esas son las habitaciones. Eso los vamos a combinar. Y eso lo vamos a dejar centrado. Pregunta, estimados. ¿Cuántas personas, a cuántas personas se entrevistaron en la encuesta? ¿O a cuántos hogares se preguntaron en la encuesta? ¿Alguien me podría decir cuántas personas se entrevistaron en la encuesta o cuántos hogares se entrevistaron en la encuesta? Porque se realizó una encuesta preguntando por el número de personas que habitan en el hogar y el número de habitaciones que tiene la casa. ¿Alguien me podría indicar cuántas personas se entrevistaron o cuántos hogares se entrevistaron? ¿O cuántos elementos se preguntaron? 27 personas es demasiado. Se hizo una encuesta mucho más cortita. Se hizo a 6 personas. O a 6 hogares, se hizo a 6 elementos. ¿Por qué? Porque estos datos van amarrados. Yo fui a una casa, voy a colocarlo con los números. Fui a una casa y me respondió eso. Ahí viven 3 y tenemos 2 habitaciones. Fui a la segunda casa, vivimos 5, pero tenemos 3 piezas o 3 habitaciones. Fui a la tercera casa, somos 4 personas y tenemos 4 habitaciones. Fui a la cuarta casa, 6 personas y 4 habitaciones. Fui a la quinta casa, 5 personas, 3 habitaciones. Fui a la sexta casa, 4 personas y 3 habitaciones. Entonces, ahí tenemos que solamente entrevisté 6 personas o 6 casas fui y con eso yo pude interpretar el dato. Entonces, por lo tanto, si yo sumase todo, al final tiene que darme acá como la suma total de 6. No podría dar más allá de 6. Y voy viendo. Por ejemplo, de la tabla que está acá, ¿cuántas, eh, ¿en cuántos lugares hay 3 personas y 2 habitaciones? Busco la tabla, 3 personas, 2 habitaciones. Hay una sola. Una sola me respondió eso. 3 personas y 3 habitaciones. Busco 3 personas. No, en ningún lado me respondieron que había más de 3 personas. En un solo lado. 3 personas, pero eran 2 habitaciones. Una. Entonces, esa persona ya está incluida en la tabla. Entonces, eso ya lo hicimos. El siguiente me respondió 5 y 3. 5 personas, 3 habitaciones. Ahí va el 1. Ahí va esa persona. 4 y 4. 4 personas, 4 habitaciones. Ahí tenemos el 1. 6 y 4. 6 personas, 4 habitaciones. Acá tenemos uno más. 5 y 3. 5 personas, 3 habitaciones. 5 personas, 3 habitaciones. 5 y 3. Acá vamos a hacer un pequeño cambio. Porque lo puse 4 y 5. 4 y 5. Ahí lo arreglamos esto. Este va un 1 acá y el 1 acá. ¿Ya? Para que seguir un orden, nada más. Ya. Entonces hasta el momento había contado 4. 1, 2, 3, 4. Esta es la quinta. En la quinta casa que fui, habían 5 personas y 3 habitaciones. Pero ya había colocado un 1 acá, entonces 1 más 1 sería un 2. Dos lugares ahí con esa condición. Y por último, 4 personas, 3 habitaciones. 4 personas, 3 habitaciones. Acá, ahí va. Si sumo, los demás los relleno con 0, ¿eh? 0, 0, 0. Esa no era 0, disculpen, está la cambié un 0 ahí. 0, 0, 0 y 0. ¿Cuántas personas, en cuántas casas viven 3 personas? Sumo y me indica lo siguiente. De todas las casas que yo entrevisté, una sola casa tiene 3 personas. De todas las casas que yo entrevisté,
dos casas tienen 4 personas, dos casas tienen 5 personas y en una casa viven 6 personas. En total, me indica que yo entrevisté 6 casas. Eso es lo que yo entrevisté realmente. Entonces, estos son los totales. Entonces, esta es mi tabla mucho mejor hecha, mucho más formal. También voy a contar el total, pero con las piezas, con las habitaciones. Entonces voy a ver cuántas habitaciones hay en cada lugar. Entonces, por decirlo, ¿cuántas casas tienen 2 habitaciones? De las que yo entrevisté, obviamente, una sola. ¿Cuántas tienen 3 habitaciones? ¿Y cuántas tienen 4? Entonces, una casa tiene 2 habitaciones, 3 casas tienen 3 habitaciones y 2 casas tienen 4 habitaciones. Y también, si yo sumo 1 más 3 más 2, me da los 6. Por lo tanto, ese número es importante, que yo entrevisté 6 personas o 6, fui a 6 casas. Hice una encuesta bastante pequeña, pero saqué bastante información. Luego, las distribuciones marginales. Distribuciones marginales. ¿Qué quiere decir? Que hago una tabla solamente para el número de personas. Número de personas. Y el número de personas era 3, 4, 5, 6. Y el total, que lo escribimos acá. Y obviamente la frecuencia. La frecuencia. ¿Cuál sería la frecuencia? La frecuencia sería los totales. En este caso, que habíamos calculado recién. En una casa de 3 personas, ahí pareciera que yo me equivoqué. Se va fijando, si yo llego y copio, está malo. Porque yo quería sumar el 1, el 2, el 2 y el 1 y tiene que dar como total 6. Por lo tanto, si me equivoco, veo que solamente quiero copiar los valores. Y ahí me copia solamente los valores. Para que se note la diferencia entre las variables. Entonces, entrevistamos 6 casas y de esas 6 casas se vuelve a repetir. En una vivían 3 personas, en dos vivían 4 personas, en dos vivían 5 personas y en una vivían 6 personas. Total, igual 6. Otra tabla marginal, pero con el número de habitaciones. Número de habitaciones. Número de habitaciones. Copiamos el número de habitaciones, las 2, 3 y 4 y el total. Copiar, pegar, pero no lo quiero pegar hacia el costado. Hago un pegado especial. Solamente quiero los valores y transponer. Y excepto. Y está transpuesto. Como dijo Nelson, transponiendo. Está en el ejercicio. La frecuencia. Elijo los valores. Vuelvo a copiarlo. Y lo pegado especial. Solamente me interesan los valores. Y transponer. ¿Por qué solamente valores? Porque si no me va a copiar las fórmulas. Yo no quiero que copie las fórmulas. Quiero solamente los valores. O sea, ahí tengo una tabla que le llamamos una tabla marginal para personas, una tabla marginal de habitaciones y obviamente una tabla bidimensional. Esas son las variables que tenemos en el ejercicio. De manera concreta. ¿Puedo calcular los promedios de X y Y? Sí, puedo calcular los promedios de X y Y. Y para eso vamos a mover esto un poco más allá. Vamos a pegar un poquito por ahí, acá, para calcular los promedios. ¿Cómo calculamos los promedios? El promedio se calcula multiplicando la X por la F. En este caso vamos a multiplicar la Y por la F. ¿Por qué? Porque la habitación era en Y. ¿Cómo sacamos el promedio? Multiplicando. 3 por 1 y así hacia abajo. Y luego lo sumamos. Luego hago lo mismo con la Y.
multiplico ambos y los sumo. Entonces, vuelvo a repetir, estoy calculando los valores marginales, ¿eh? El promedio y todas esas cosas. Luego de eso, para sacar el promedio simplemente radica es la división del total partido por el total de datos. Entonces, ¿cuántas personas viven en promedio de las que yo encuesté? 4,5 personas, aproximadamente. 4 personas, 5 personas podría responder, pero matemáticamente 4,5. ¿Cuántas habitaciones hay en promedio? 3,16. 3,17%. Aquí vamos a colocarle menos decimal porque para que lo trabajemos mejor. 3,17. Entonces, según los promedios que yo saqué, porque la pregunta era, calcular el promedio de XY. Un promedio en una casa viven 4,5 personas y como promedio tienen como 3,17 habitaciones. Eso es lo concreto. Yo podría decir también, en promedio viven 4 personas y tienen como promedio 3 habitaciones. ¿Ya? Pero matemáticamente es el dato. La división estándar, que es la siguiente pregunta, también la podemos calcular. La división estándar de X de Y. Lo puedo hacer con la tablita, con las tablas marginales, podría calcular las divisiones estándar cada una. Pero podría calcularlo aparte. ¿Ya? En este caso lo vamos a determinar acá, desviación y definición, ¿ya? Para cada uno. División estándar. Best.p, abro paréntesis, y elijo los valores. En este caso elegí muchos valores, en este caso quiero solamente los primeros. Hasta ahí. Me da una división estándar de 0,95. 0,96 para ser exacto. Y acá también best.p slash 0,68. Tenemos las divisiones estándar de ambas. Puedo calcular la covarianza también. Covarianza. Para ver si hay una relación de los números de personas con respecto a las habitaciones. Covariance.p slash matriz 1, 2 puntos y coma, y la otra 0,41. O sea, hay una relación de, hasta el momento directa, me indica porque es una covarianza positiva, cuando los datos. Aunque casi no podría decir que hay una correlación, pero lo vamos a ver. Y la correlación, o correlación, es la siguiente. La correlación, puedo escribir Pearson nomás. Pearson. Me falta la A. Pearson. Abro paréntesis, elijo la matriz primera y elijo la matriz segunda para ver si hay una relación. Debo tener cuidado siempre, chicos, ¿eh? Elegir primero las X y después la Y. Eso deben tener cuidado, porque si elijo la Y y después la X,
Igual voy a encontrar una correlación, pero quizás no es la adecuada. Una correlación de 0,063. O sea, el número de personas sí influye en el número de habitaciones que hay en esas casas. Si quisiera calcular cuánto es lo que explica eso, en la explicación, la, la relación, eso sería igual al valor que tenemos acá, elevado al cuadrado. Y lo escribo en porcentaje. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo veo que si existe una relación entre el número de personas y habitaciones, eso es explicado un 40% de las veces. ¿Ya? Eso quiere decir que si una familia tiene más personas en su casa, obviamente va a tener más habitaciones. Y eso se puede explicar un 40% de las veces. El resto, obviamente, se puede explicar de otra manera. Se puede explicar por otro tema. Se podría explicar, no sé, debido a los ingresos, por eso tenemos más habitaciones. eh, por otra razón. Entonces podemos encontrar muchas razones a qué se debe eso. Para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí tenemos la explicación, el coeficiente de correlación. Si quisiera crear una recta, lo puedo hacer. La recta, lo ideal es crearla siempre y cuando la correlación sea mayor a 0,6. Si la correlación es menor al 0,6, me refiero en la práctica, lo ideal es que no hacer un coeficiente de correlación. No saco nada con hacer una predicción, porque me voy a equivocar bastante. Así que eso deben tener cuidado para cuando hagan un ejercicio. Fijarse bien en las correlaciones, fijarse bien en la redacción, todo, elegir bien las variables, todo ese aspecto. No sé si hay alguna pregunta, chicos, alguna duda que vayan teniendo. Sí, voy a repetir lo que es covarianza y coeficiente de correlación. Ya. La covarianza, la fórmula para calcularlo ahí, como la escribí, covariance, elijo la variable x primero y después la variable y. El valor de la covarianza me va indicando si existe una correlación directa o inversa. Si el resultado es positivo, es directa. Si la covarianza es negativa, eh, existe una relación inversa. Y esa relación inversa va dependiendo obviamente de las variables que tenemos. En este caso, como es positiva, eso quiere indicar que, vuelvo a repetir, ahí está la fórmula, que a mayor cantidad de personas que viven en una casa, mayor van a ser la cantidad de habitaciones que tenga la casa. La correlación. La correlación se puede escribir con Pearson. Entonces escribo Pearson, escribo la variable x y la variable y, y la correlación me va indicando cuán enlazadas están las variables, que puede ser positivo, también puede ser negativo. Si es positivo, es directo. Eso quiere decir que a mayor cantidad de casas, disculpa, mayor cantidad de personas, mayor cantidad de habitaciones en el hogar. El valor, cuando es mayor a 0,6, nos indica que es una correlación bastante fuerte. Si es menor a 0,6, hasta el 0 obviamente, la correlación no es tan fuerte que digamos. Si la correlación es menor a menos 0,6 también es fuerte, ¿eh? Porque recuerda, el índice de correlación va entre el -1 y el 1. Entonces puede ser que esté muy cerca del 1, que me indique una correlación positiva, o cercano al -1, una correlación negativa. La correlación negativa indica y refuerza lo que es la covarianza, que indica que es una proporción directa o inversa. Si la correlación es positiva, más aumento la variable x, más aumenta la variable y. Si la correlación fuese negativa, más aumenta la variable x, más disminuye la variable y. Entonces eso es lo que yo puedo extrapolar. Y la explicación, vuelvo a repetirle, es simplemente el Pearson al cuadrado, que me indica cuál es el porcentaje de los casos pueden ser explicados, o cuál es el porcentaje del fenómeno puede ser explicado con respecto a las variables, en este caso a la variable x. ¿Ya? Porque vuelvo a repetirles, chicos, hay muchas variables que se pueden considerar acá. No sé, Luciano, si le quedó claro o tiene alguna otra duda. Bueno, entonces,
Eso es como lo que yo puedo interpretar de los datos. Para hacer las tablas, dejo las variables eh, y la interpretación. Lo que vuelvo a repetir, lo que es lo más importante en este tipo de ejercicio. Saber interpretar bien, saber definir bien cada uno de los elementos. Por ejemplo, vamos a hacer otro, un último ejemplo, antes de terminar. Uno ya con una tabla ya lista, ya definida. Porque ya hicimos una con los valores de lado, ahora vamos a hacer con los valores en una tabla mucho mayor. Entonces, por ejemplo, hoja 3, vamos a pegar ese ejercicio y tenemos lo siguiente. Vamos a aumentar el... No tanto, porque no alcanzó la pregunta. Dice, se tiene información respecto a la estatura X en centímetros y el peso Y en kilos de una muestra de alumnos del área social de la sede. Se resume en la siguiente tabla cruzada. Entonces tenemos la X, que son en este caso la estatura, y Y son los pesos. Si se fijan en esta tabla, la crearon al revés. Colocaron la X acá y la Y abajo, que también se puede hacer, pero normalmente la X va hacia abajo y la Y hacia el costado. Pero es bueno tener en cuenta que si escriben Y partido por X, va escrito de esa forma. ¿Ya? La Y hacia abajo, la X para allá. Pero lo ideal es que la tabla esté en otro formato. Lo ideal es que siempre la tabla, la X esté acá y la Y está en este sector. ¿Ya? Pero en este caso la crearon de esa manera. No nos vamos a complicar tampoco por pequeños problemas. Por ejemplo, ¿cuántas personas que miden 150 centímetros pesan 60 kilos? Es una sola persona. Dos personas, que estoy acá, dos personas, pesan 60 kilogramos, pero miden 160 centímetros. Cuatro personas miden, en este caso pesan 60 kilogramos y miden 165 centímetros. En total, ¿cuántas personas pesan 60 kilogramos? 7 personas. Luego, quiero ver cuántas personas pesan 65 kilogramos. También lo sumamos. Y en total tenemos 4 personas según lo que sale acá. Y vamos viendo que son más 4, pues si tengo 1 más 3 son 4 y más 5 son 9. Entonces, ¿cuál sería el problema acá del ejercicio? ¿Por qué no sumo el 5? Entonces tengo que fijarme bien los valores. Cuando yo los copie, eso es un 1, eso es un 3 y eso es un 5. Entonces lo más probable es que el último dígito, en este caso de esta tabla, estaba escrito como texto, no estaba escrito como número. ¿Ya? Entonces lo mismo acá, 1, 2 y 3. Eso ocurre muy a menudo. Entonces cuando copio, vuelvo a recalcar los números, ¿no? Por si hay algún problema de que la suma esté incorrecta. Por eso es importante igual realizar uno de los valores. Sumo los valores que están acá. O sea, el curso, o en este caso, la muestra de alumnos que se toma son 30 personas. De ellos, de esas 30 personas, también los podemos ir sumando acá. Uno de ellos mide 1,50 m. De esas 30 personas, 2 miden 160 centímetros. 8 personas miden 165. 7 personas miden 175 centímetros. Y 180 personas miden, disculpe, 12 personas miden 180 centímetros. Son los valores que me indican las 30 personas que se entrevistaron. Bajo ese formato ya tenemos las variables que yo puedo extraer. Para calcular el peso y estatura promedio, sí o sí debo hacer la tabla marginal. Si no las hago marginal no podría hacer el ejercicio. Entonces en este caso voy a colocar la estatura, que es la X,
estatura. Entonces copiamos la estatura, copiamos, pega especial, recuerden solamente valores, y los transponemos porque estaban en otro formato, y el total. Y acá obviamente copiamos las personas que medían eso. Copiamos, pegado especial, transponer, valores. Sumamos los valores, igual, me da las 30 personas. Entonces ahí tenemos una tabla marginal. Con las tablas marginales siempre voy a poder calcular los promedios. O sea que vamos a multiplicar la X por la F. Vamos a hacer todo el ejercicio, X por F, y lo vamos a sumar acá, obviamente, el costado. Porque me interesa la suma. Igual, 150 por 1, 160 por 2, 165 por 3, por 8 y todos los valores que tengan que sumar. Por lo tanto, promedio de las X va a ser igual a el valor partido por el total. 172,5 el promedio de las personas. ¿Ya? Luego hago una tabla para los pesos. Como ven, copiamos los pesos y nos va a pegar. ¿Ya? Ahí. Yo solamente quiero los valores, así que solo formato puedo escribir, o simplemente borro y copio de nuevo. Entonces ahí, por ejemplo, pegado especial, solo valores. Y listo. Y me copia solamente los valores. Luego de eso, en este caso, copiamos la frecuencia y la frecuencia es la suma que está copiada. Pegado especial, solamente los valores, porque recuerden que si copio la fórmula me van a cambiar los números, por eso a veces cuando hago los cálculos no me da el total. Lo sumo, tiene que dar 30, es el total, son 30 personas, y multiplicamos ahora la Y por la F, porque recuerden que el peso era la Y. Multiplicamos cada uno. 60 por 7, si me equivoco me indica un error, entonces 60 por 7. ¿Sí? 420 y las variables lo trazamos para acá y lo sumamos. Luego de hacer eso, también calculamos el promedio en este caso de las valores. Es el valor total dividido por la cantidad de datos que tenemos. 67.5. ¿Qué puedo extraer de acá, chicos? Puedo extraer lo siguiente. Puedo indicar que en este curso la estatura promedio son 172.5 centímetros y como peso promedio son 67.5 kilogramos. Eso es lo que yo puedo extraer de este ejercicio propiamente tal. Calcular la covarianza entre las variables. Pucha, ¿cómo calculo la covarianza? Acá no es tan simple como escribir el comando covarianza. Lo que voy a tener que hacer, voy a hacer un espacio extra acá en este ejercicio. No voy a poner ahí, ¿por qué? No, no, sí, por ahí está bien. Un poco más acá. Vamos a copiar un poco más cerca para que se note bien el ejercicio. Vamos a crear una columna extra. Y la columna extra que vamos a crear va a ser para calcular la desviación estándar. Entonces vamos a calcular las desviaciones, más allá que no la pregunta, ¿no? El ejercicio. Las desviaciones estándar las voy a calcular. ¿Y la desviación estándar cómo se calcula? Si alguno se acuerda, ¿cómo se calcula? Se calculaba como x menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia. ¿Ya? Esa era la forma de calcular.
Acá va a ser igual, también vamos a calcular las variables, pero va a ser y menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia. Entonces, si se fijan acá, vamos a calcular la desviación estándar. Va a ser igual a la estatura menos el promedio. En este caso, como quiero que el promedio siga siempre el mismo, le voy a colocar el signo de pesos para que no haya problema. Lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por, en este caso, la frecuencia que es. Calculamos y listo. Salvo ese que no tenemos que colocar la fórmula. Calculamos las variables. Entonces ahí tenemos listo para calcular nuestra eh, varianza. Acá lo mismo, ¿eh? Igual a paréntesis, el peso menos el promedio, y el promedio le colocamos signos de pesos, vuelvo a repetirlo, para que no se mueva la celda cuando lo arrastremos. Elevado a 2 por la frecuencia, que en este caso es 7. Y arrastramos el ejercicio. Entonces, si fijan acá, ya tenemos ya casi listo nuestras variables y nos falta la suma. Como ya tenía la fórmula anotada acá, la arrastro para que me sume nuevamente el ejercicio. Y acá lo mismo, arrastro para que sea la suma. Entonces sumamos los valores. ¿Cómo calculamos la división? En este caso se llama, vamos, división, no, recuerda, estamos trabajando con la X, promedio X, división X. Promedio Y, división Y. ¿Cómo se calcula la división? Ya que hicimos todo ese procedimiento, hacíamos lo siguiente. Podemos calcular como raíz de el valor partido por el total de datos. En otros casos era los valores de la división de los valores elevado a 0.5. Y en este caso lo hice con raíz. Es 8.13. Eso quiere decir que la división estándar con dos decimales es de 8.14 con respecto al promedio. O sea, 8 centímetros de división estándar. Lo mismo acá, raíz, abro paréntesis, el número que sumamos recién por el total de datos. Y vamos a tener la división estándar, que es de 5.59 kilogramos. Esa es la división estándar entre uno y el otro. Y como la palabra que estamos buscando es la covariancia en conjunto no es una... Tiene que ser en conjunto, no es una para cada una. Hay que calcularlo. ¿Y cómo se calcula la covarianza? ¿Alguien me puede indicar cómo se calcula la covarianza? Y con eso vamos a terminar el día de hoy. Me falta solamente ese dato. ¿Cómo calcular la covarianza? Si es que alguno se acuerda cómo calcular la covarianza. ¿O alguna idea de cómo calcular la covarianza? Porque hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? No es una única solución. Matemáticamente hay muchas formas de hacerlo. Si es que se acuerdan, según el PPT que vimos una de las clases que estuvimos por ahí. Como que me falta calcularla. Solamente la covarianza y termino el ejercicio. O no recuerdan cómo calcular la covarianza. Ahí para que revisen en sus cuadernos. A ver si alguien escribió algo.
No, ya, no recuerdan. Alguien sí como calcular la covarianza, ¿ya? Vamos a ver cómo. Dice, no dice que no se acuerda, no hay problema que no se acuerda. Porque lamentablemente no hay un comando para esta tabla de doble entrada, ¿ya? Normalmente no hay un comando exacto, pero sí se puede calcular. Porque calculamos el promedio, calculamos las divisiones, quizá para algo nos va a servir ambos casos. El S de X. Por algo nos va a servir la covarianza. Aparte, Luciano, alguno que no, alguno que se acuerde. Ya que Luciano me dijo no se acordaba, pero está bien, no sé, alguien más. La covarianza se calcula como el promedio de las multiplicaciones de las x por y menos el promedio de x multiplicado por el promedio de y. Se calcula la covarianza, por si acaso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo calculo eh, el promedio de la x con la y? Eso es como lo que nos tiene así como entrampado en este ejercicio. Como multiplicamos las x por la y. Porque la covarianza lo tiene ahí como entrampado para este ejercicio. Porque ya tengo el promedio de x, también tengo el promedio de y, calculo las divisiones por si acaso, si las necesitaba. Pero ¿cómo calculo todas las multiplicaciones de la x por la y? Para eso, en mi tabla debo hacer lo siguiente. Tengo que crear una tabla nueva con 30 valores. ¿Ya? En ese caso una tabla de 30 valores. Y esa tabla de 30 valores va a dar lo siguiente. Voy colocando, por ejemplo, las personas, de la persona 1 a la persona 2, así sucesivamente, para que sea más fácil el ejercicio. Entonces vamos a escribir en nuestra tabla. Tenemos 30 personas. Porque fueron las 30 personas que entrevistamos, ¿no? Se entrevistaron. Entonces coloco una 31 y escribo el total. Entonces, ¿cómo se va completando la tabla? Esta tabla para las 30 personas, para la covarianza. Colocamos la X, colocamos la Y. Entonces, por decir, una persona me dijo que medía 150, pero pesaba 60. Entonces, 150 centímetros, 60 kilogramos. Una sola persona. Ahí tenemos una persona. Según la tabla de valores, también nos damos cuenta que dos personas respondieron 160 y 60 kilogramos. Entonces digo 160 y 60 kilogramos. Fueron dos personas, por lo tanto, este dato lo copio dos veces. Luego, veo cuatro personas me respondieron 165 y 60 kilogramos. Cuatro personas, 165, 60 kilogramos. Entonces tenemos una persona ahí, dos personas, tres personas y cuatro personas. Tenemos ahí las 7 personas que habíamos entrevistado que pesaban 60 kilogramos. Hasta ahí el ejercicio. Después, en total, una persona, 165 y 65 kilogramos. Una persona, 165 kilos y 65 kilogramos. Luego también voy completando con la siguiente. Tres personas, 175 y 65 kilogramos. Tres personas, 175 y 65 kilogramos. Tenemos tres personas. Una, dos, tres. Luego hago el mismo procedimiento con 5 personas, 180 y 65 kilogramos. 5 personas que miden 180 y 65 kilogramos. Entonces 1,
2, 3, 4 y 5. De momento tengo 16 personas ya que en de mi tabla. Luego me fijo que habían una persona que medía 165 y 70 kilogramos, dos personas que medían 175 y tres personas que medían 180 por los 70 kilogramos. Entonces era 1, 2 y 3. Una persona, dos personas y tres personas. 1, 2 y 3. Y reviso si me equivoqué en los datos, porque realmente uno se equivoca en este caso. Eran en el ejercicio 165, 175 y 180. Ah, entonces eran 165, 65, 175 y 180, ¿vale? Y esas personas pesaban en total 70 kilogramos, si no me equivoco. Voy a la tabla, o 65 kilogramos, voy a ir a los que preguntaban. 70 kilogramos. Eran 6 personas más. 70 kilogramos. 70. Y lo arrastro ahí porque es 70 que se va repitiendo. ¿Ya? 70 kilogramos. Y me quedan 8 personas que entrevistar. Y esas personas que entrevisté acá son los siguientes. De 165, 2, 175 también son 2, y 4 personas de 180 que pesan 75 kilogramos. Entonces 2, 2, 4. 165 son 2, 2 que 175 y 4 personas que miden 1,80 m. 180, 4. Y pesan un total de. Me había olvidado el kilogramo. Yo tengo que revisar a cada rato porque tengo mala memoria para eso. 75 kilogramos. 75. ¿Ya? Lo más latoso de la tabla es esta parte, ¿no? 75. Luego de eso, sé que son 30 personas multiplicados. En este caso, multiplico esa variable por la siguiente. La arrastramos, las multiplicamos todas. Y sumamos. La tabla la puedo hacer más corta, ¿eh? Pero lo hice lo más extenso, lo más detallado posible, ¿ya? Para que no haya problema. Entonces, por ejemplo, ahí, estoy acá y sumamos. Sumamos. El mouse no me acompaña hoy día mucho. Ahí. Ahí sí. Cerramos paréntesis y sumamos. Luego, para sacar el promedio, elegimos el total y lo dividimos por el total de personas, eran 30 personas. Y eso sería mi promedio. Entonces mi covarianza, vuelvo a repetirlo, que es lo que estamos calculando nosotros acá, la covarianza es igual al promedio que saqué recién de las multiplicaciones de las x por la y menos la multiplicación del promedio de x por el promedio de y. Y eso me indica la covarianza. Me indica una covarianza positiva. Eso quiere decir que hay una relación directa entre el peso y la estatura. ¿Qué quiere decir? Que a mayor estatura, mayor debe ser el peso de la persona. Eso es según la relación que hay en este tipo de ejercicio. Obviamente, vuelvo a repetir, la tabla se puede hacer más pequeña, mucho más corta, en vez de estar repitiendo tantas veces. Y con eso vamos a quedar el día de hoy. El día me pasé un par de minutos, 5 minutos más me pasé, y lo seguiríamos el próximo martes haciendo un repaso. Hagan la guía, chicos, para ver las dudas que van teniendo. Y ya continuamos el próximo martes y recuerden la prueba el próximo jueves. Así que con eso quedamos el día de hoy, chicos. Pueden desconectarse nomás, si es que no hay dudas.